los objetivos de hoy es describir las técnicas y estrategias de evaluación del aprendizaje desde el enfoque formativo. Describir la técnica de evaluación del aprendizaje por medio de la observación dentro de los contenidos que vamos a ver. Describir la técnica de evaluación del aprendizaje por medio de los mapas conceptuales y otros gráficos. Y describir la técnica de evaluación del aprendizaje por medio de escritos. Entonces, son muchas técnicas las que incluyen en este tema, así es que en el momento que ustedes tengan alguna duda me pueden interrumpir. ¿Sale? Ok. Bien. Entonces vamos a ver primero las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el punto de vista formativo. Esto es lo que se viene utilizando pues generalmente en las escuelas. Ahora la pregunta es si lo llevamos a cabo, ¿no? Esto es interesante. La evaluación para el aprendizaje requiere obtener evidencias para conocer los logros de aprendizaje de los alumnos y así pues también las necesidades de apoyo que requieren. Entonces, las evaluaciones del aprendizaje tienen también como uno de los objetivos el tener las evidencias para, partiendo de ellas, saber cómo van los logros de aprendizaje, los logros de los objetivos propuestos y por otra parte, pues las necesidades que se detectan. Definir una estrategia de evaluación y seleccionar entre una variedad de instrumentos es un trabajo que requiere, pues, considerar diferentes elementos, ¿no? Uno, la congruencia con los aprendizajes esperados establecidos en la planificación. Dos, la pertinencia con el momento de evaluación en que serán aplicados. Aquí viene una situación que se está gestando en algunos niveles, ¿no? Sobre todo en el nivel medio superior y superior. Las evaluaciones sorpresas, ¿qué piensan de ellas? Miguel, ¿qué piensas de ellas, de las evaluaciones sorpresas que se instrumentan y se aplican? Pues en lo personal no me gustan, pero sirven para medir pues el grado de aprendizaje que hay sobre algún tema, como para reafirmar más bien. ¿Estás de acuerdo que hay que aplicarlas? Ay, no sé. Pues sí, Pues sí, digo, no a me final de sonaste muy cuentas, convencido. ¿Tú qué piensas, Marta? Sí, porque nos pueden ayudar a generar un ¿cómo se dice? Un panorama real en base a cómo es la estructura de la organización, en qué parte descubrir puntos de oportunidad, qué es lo que está fallando. Se te cortó, ¿eh? Se te cortó, Marta. Ah, creo que es importante porque nos da un panorama real acerca del avance que se tiene y descubrir Bueno, Carol, ¿qué piensas de las evaluaciones así sorpresa? Pues en lo particular no me gustan, ¿Por qué? pero creo que porque
Pues no sé, es que sí de por sí, cuando es una evaluación normal, al menos yo me pongo muy nerviosa. Ahora imagínense cuando dicen es sorpresa, pues ataca como la parte de las emociones o todo eso de la persona, ¿no? Pero creo que cuando se tiene el conocimiento, pues sea sorpresa o no, pues ellos deben de saber, bueno, debemos de saber porque tenemos el conocimiento. Así es. O sea, este último punto es importantísimo. O sea, ¿se estudia para un examen? No. Se estudia No se en el transcurso, ¿no? De los días, de las clases, todo. Se va explorando, se va investigando, se tienen dudas, se preguntan. Esto es la organización de tu pensamiento, ¿no? En la organización de tu pensamiento te estableces entonces las estrategias para desarrollar y quedarte con los aprendizajes significativos que estás viendo en clase. Y ya comienzas al explorar las clases, vas eligiendo cuáles son aquellos que son pertinentes y cuáles son los que son secundarios o terciarios que hay que dejar a un ladito. Entonces, las evaluaciones en un momento dado pueden ser buenas a nivel sorpresa, porque te das cuenta entonces de cuál es el ritmo de trabajo también del alumno y sobre el porcentaje que pudiera implicar, el valor que pudiera implicar en su calificación, pues hay que tomarlo con mesura, ¿no? El docente tiene que ser prudente también con ello, porque también es un ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio al que hay que llevar a los alumnos y entonces al ser un ejercicio, pues hay que irlos fogueando en este tipo de evaluaciones. Ok. La otra es la medición de diferentes aspectos acerca de los progresos y apoyos de aprendizaje de los alumnos. Se tienen que ver diferentes perspectivas acerca de lo que se va a hacer para nosotros lograr en un momento dado abarcar, esto es importante, abarcar los aspectos interesantes en los cuales deben de tener la evolución y progreso. Luego, la otra sería la práctica docente. Entonces, estos puntos son los que se deben de considerar para construir, ¿eh? Para aplicar y luego para la interpretación. Entonces, esto involucra también al docente de una manera muy importante. La evaluación para el aprendizaje de los alumnos, ¿qué permite valorar? El nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados, además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. Las decisiones, fíjate bien, aquí estamos viendo dos aspectos interesantes. Primero el logro, pero también el no logro. Y las decisiones pertinentes deben de hacerse aquí de manera oportuna, porque si no, de otra forma, la decisión postergada ya no tiene la misma eficacia, no serviría de tanto. En ese sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere tres cosas importantes: recolectar, sistematizar y analizar. Esta palabra, ¿qué les dice a ustedes? En nuestras prácticas habituales, dentro del estudio, dentro del trabajo, ¿cómo queda esta palabra? Sistematizar. ¿Se lleva a cabo? ¿Es parte de nuestra cultura? ¿Es parte de la cultura que se establece dentro de nuestros sistemas de enseñanza, aprendizaje y de
en el campo laboral. ¿Qué piensas, Pau? Mm, ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Sistematizar? Sí, aquí lo tengo en la pantalla, sistematizar. Dice, la pregunta es, ¿sí forma parte de nuestra cultura en nuestros hábitos de estudio, en nuestros hábitos de trabajo? Mm, Ay, no sé, profe, no se me ocurre nada. ¿Somos sistemáticos en, en el contexto de los entornos escolares? El alumno es Mm, sistemático, el docente es sistemático, el directivo es sistemático. ¿Se palpa esta Sí, cultura? ¿Sí? sí. Ok. Entonces esto, cuando sí se lleva a cabo, pues es una fortaleza, ¿no? El ser sistemático. Y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje del alumno y entonces el desempeño docente. Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada. Entonces, para que un instrumento de evaluación tenga en un momento dado una perspectiva global, se necesita que se vean el manejo de conceptos, ¿no? La aplicación, las actitudes y los valores que se están queriendo o pretendiendo desarrollar en los alumnos, que se vean evaluados, que se vean observados, medidos, y entonces tenemos que integrar lo más posible estos elementos para tener una visión más completa de lo que se está pretendiendo realizar. La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Entonces, este es lo que se pretende con este enfoque de evaluación, del enfoque formativo, que a través, pero este es un proceso, ¿eh? Entonces se tiene que hacer este ejercicio desde la práctica de la enseñanza, o sea, se está tratando de desarrollar las habilidades reflexivas, de observación, de análisis, del pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Entonces, en esta pregunta tiene que haber una respuesta también desde la formación de los instrumentos, la construcción de los instrumentos de evaluación, para que a través de ese ejercicio de evaluación lleve al alumno a hacer un ejercicio de estos aspectos que se pretenden desarrollar o haber desarrollado en el trayecto, ¿no? En el trayecto de del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje. Las técnicas e instrumentos de evaluación, aquí vamos a comenzar a abordar. Las técnicas de evaluación son los procedimientos, entonces esta es la técnica. Procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación, definidos como recursos estructurados, diseñados para fines específicos. Entonces, ustedes tienen, fíjate bien, un marco teórico. Hay muchas teorías, ¿eh? ¿Cuáles teorías ustedes han conocido, han visto a lo largo de su formación profesional? ¿Qué, es, qué escuelas teóricas han conocido? Quique. ¿Cómo, profe?
¿Sí? ¿Qué teorías? ¿Qué teorías? Ahí ustedes llevaron teorías y sistemas. Entonces, ¿qué teorías ustedes han ido conociendo a lo largo de su formación profesional? Ahorita no recuerdo ninguna. ¿Cómo no vas a recordar ninguna? Te regreso al primer cuatrimestre, Quique. A ver. Pues no. Nosotros mismos hemos hecho un recorrido en este sentido. Ahorita te vas a No acordar muy recuerdo. fácilmente. ¿Quién le quiere ayudar? Yo, mapas conceptuales, mapas Pero, mentales. pero háblame, esas son las técnicas, pero háblame de las teorías que sustentan tantas técnicas. ¿Cuáles escuelas psicológicas conocemos? Pues la de Jean La de Piaget, Piaget. Entonces tenemos un marco teórico, conceptual, sobre la teoría de ¿cómo se llama? Desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Desde un enfoque de Jean ujú, Piaget, que se acerca a la escuela constructivista. ¿Otra? Mm, la de Vygotsky y Vygotsky, Skinner. Vygotsky, ¿eh? Y luego tenemos otra escuela, a ver, díganme de otra escuela, de otra corriente. Bandura, Tenemos otros autores dentro de, como Bandura, tenemos conductuales, como quién, de la escuela conductista, Skinner, Skinner, Skinner. tenemos, Pablo, ok, tenemos escuelas de la, de la Gestalt, del psicoanálisis, del psicoanálisis. ¿Ya te Freud. acordaste, Quique? Sí, ya, profe. Ok, entonces tenemos todas estas, se llaman marco teórico, ¿sí? Nos dan todo el aspecto de conceptual acerca del desarrollo del pensamiento, del lenguaje, de la personalidad, etcétera. Entonces ya tenemos esto. Nos enseñan técnicas de cómo debemos de integrar al alumno y cómo debemos de aportarle las informaciones para que el alumno pueda manejarlas. Entonces, y esto es importante. Esos marcos teóricos nos dan pauta para desarrollar esto, las técnicas, los instrumentos de evaluación, porque ¿qué es una técnica? Y denme un ejemplo, una técnica. Y puede ser no nada más dentro de la educación, de cualquier otra área, ¿qué es una técnica? ¿O qué es una tecnología? Elementos para facilitar una cosa. Por ejemplo, dentro de la ciencia de las matemáticas, ¿qué tecnologías se derivan de las matemáticas? La física y la química. Esas son unas ramas, sí, pero tecnologías. Tecnologías de matemáticas. A ver, ¿qué se la estudia? ingeniería, ¿La qué? ingeniería, Y la ingeniería es una aplicación. Por eso estamos, el tecnológico de regional de León en sí aborda áreas de la ciencia de la aplicación. Entonces hay ingenierías, tienen ingeniería industrial, ¿no? Ujú. Hay ingeniería en sistemas. Hay ingenierías en otras universidades, ingenierías civiles. Entonces, es la aplicación. Las técnicas son la aplicación, son la forma de llevar a cabo algo. Cuando les digo, ¿ustedes saben nadar?
No, bueno, yo no. Yo tampoco. ¿Los demás sí? Brenda, ¿sabes No. nadar? No, profe, yo no. No, me los voy a llevar un chapoteadero. Bueno, más o entonces. menos. Ay, pues vamos, profe. Sí, pues me los voy a Se tener que llevar. requiere. Miren, porque hay gente que dice que sabe nadar y cuando lo ven, ¿eh? Está flotando, no está utilizando técnicas para el nado, ¿ok? Entonces, cuando tú te enseñas a nadar bien, te enseñan técnicas y las técnicas es cómo respirar, cómo utilizar el pataleo, cómo utilizar tus brazos para avanzar de una manera más rápida. Entonces, esto es técnica, ¿sí? Es aplicación. Y aquí vamos a ver que dentro de la educación también hay tecnologías de la educación, o sea, cómo se aplican algunos instrumentos, algunas herramientas, ¿para qué? Como objetivo, para la mejora de la enseñanza como para la mejora del aprendizaje. Y entonces aquí tenemos ya de una manera aterrizada que hay técnicas para evaluar el aprendizaje. Entonces, cada herramienta, no puede haber una herramienta para todo, no puede haber una técnica para evaluar todo. Imagínense si nada más el médico cirujano, como lo tenemos ahorita en estas condiciones, aprende la cirugía a través del medio digital, del internet. Podrá ser evaluado en su habilidad para hacer alguna cirugía. No, Pues necesita lo práctico. necesita, entonces, aquí la aplicación, la capacidad para resolver, la aplicación. No puede ser evaluado entonces en ese sentido. Puede ser evaluado en que en estas habilidades, en el análisis, la observación, la descripción, pero en un momento dado, para la práctica, en la praxis, no puede. O ustedes, técnicas de la entrevista. Ah, sí, lo vamos a hacer virtual. Pueden ser evaluados realmente en ese sentido a través de vía internet, del Zoom. No. Bueno, Pues sería muy raquítica, la evaluación. Por eso está la cámara de Gesell, donde ¿quién participa en la evaluación del alumno que está llevando a cabo la entrevista? ¿Quién participa por fuera? ¿El maestro nada más? No, ¿Quién participa, Quique? pues también el alumno. Todos los alumnos, porque se llama coevaluación esto. Todos los alumnos están dando observación a sus pares, a sus compañeros. Es importantísimo. Entonces, muchas miradas, porque son miradas entrenadas. ¿Sí estarán de acuerdo? No están mirando el carnicero, ni el arquitecto, no, están observando profesionales, están gente capacitada para poder dar una evaluación, una coevaluación, una retroalimentación a quien estuvo ejecutando la entrevista. Y esto entonces es importante, ¿no? Los ejercicios deben de ser, las técnicas deben de ser de acuerdo a lo que se pretende evaluar. Y aquí tenemos, no sé si la vean, está muy chiquita la letra, ¿verdad? sí. Bueno, Técnica. técnicas, y tenemos observación, desempeño de los alumnos, análisis de desempeño, interrogatorio, ¿no? Y los instrumentos dentro de la observación tenemos
guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes. Luego tenemos desempeño de los alumnos, preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos, organizadores gráficos. En el análisis del desempeño tenemos el portafolio, la rúbrica, la lista de cotejo, tipos textuales, debate y ensayos. Entonces, en el interrogatorio, tipos orales y escritos, pruebas escritas. Y aquí tenemos los aprendizajes que pueden evaluarse, ¿no? Conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Aquí tenemos, entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer nuestro recorrido, vamos a hacer nuestra exploración. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Por ejemplo, en un ejercicio, ¿no? En un ejercicio donde el maestro deja el trabajo en equipo, ahí que lo desarrollen en el salón de clase, ¿qué aspectos puede estar observando el docente? Brenda, ¿qué le da oportunidad de observar al docente en un trabajo de equipo? Puede ser la toma de decisiones, la parte del liderazgo, de cómo toman batuta, y los otros cómo es que apoyan esas decisiones. Porque pues uno empieza a tomar el control y pues los otros que pueden hacer, ¿no? Ahí en el grupo. ¿Qué más puede observar? ¿Cómo se relacionan los integrantes del Ajá. grupo entre ¿Cómo? sí? Sí, la comunicación entre ellos, las actitudes, ¿cierto o no? También, El Sí. liderazgo. ya lo dije, liderazgo, las actitudes. La comunicación se puede estar observando cómo se da. Sí, también. Sí, También. El respeto. sí. También. Fíjate cómo es riquísimo. Entonces, este tipo de técnicas de observación, cuando el docente pues lo está aplicando y lo está realizando, ¿no? Porque puede llevar a cabo un trabajo de equipo y el salirse. Entonces, se sale del aula, se sale del espacio. Entonces, ¿cómo va a reportar? ¿Cómo va a darse cuenta? ¿Qué aspectos son los que se debieron haber medido? Entonces se pierde. Por eso es importante. La técnica tiene que ser acompañada de registro y tiene que ser sistematizada para luego toma de decisiones. Entonces, no puedo dejar un trabajo de equipo. No, es que ahí los dejé trabajando, ¿no? Y esto es recurrente en algunas instituciones, donde dejan a los grupos trabajando y el docente sale y se pierde. Y entonces ya no tuvo esa información del trabajo realizado. Entonces aquí es, el docente constata que el alumno, la alumna está ejecutando el ejercicio, demostrando sus habilidades, la aplicación de los conceptos teóricos en una tarea individual o de grupo. Aquí el trabajo colaborativo. Existen dos formas de observación, sistemática y asistemática. La sistemática, el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula
o en el uso de los materiales educativos. Fíjate bien, Como, te voy a decir. profe, como por ejemplo, saber, en eso es saber en qué, cómo se le facilita, si escuchando, escribiendo, leyendo, ¿sí, no? Esa es una, pero también ahorita con lo de robótica puede ser en la construcción, ¿sí? Cómo va ensamblando, cómo va programando. Entonces, esto es con una observación planeada. Esto es la sistemática. Tú vas a decir, yo quiero saber si el alumno sabe ensamblar y programar un carrito para qué, para que camine 5 fichas hacia adelante, luego dar vuelta a la derecha. Entonces, esta es una actividad planeada. Y entonces lo que pretende el maestro es constatar si el maestro es capaz de poder ensamblar y poder ejecutar, programar ese robot, ¿no? Esto es. Puede ser también en el laboratorio de biología, cuando los llevan al laboratorio, a los de secundaria, el que pueda preparar materiales para ser vistos en el microscopio. Entonces, ya dieron todo el aspecto del manejo del aparato del microscopio, sus partes y todo. Y si sabe enfocar, si los oculares, si lo sabe mover, si sabe preparar en su observación, ahí viene una plaquita de cristal y entonces si sabes hacer la pigmentación. O sea, en el de química, si sabe utilizar las herramientas que tiene del equipo del laboratorio, el mechero Bunsen, si sabe todos los pasos necesarios para hacer el encendido del mechero, ¿no? Fíjate tan sencillo como es desde la llave de paso del gas como la colocación de, etcétera, etcétera. Esto es importante. Si vas a dejar ese tipo de ejercicio, pues entonces tiene un objetivo muy, muy particular y muy preciso. Y la sistemática es la observación que sucede en el momento que está sucediendo el evento. Se registra, por ejemplo, lo que se pudo haber encontrado en las actitudes de algunos alumnos. Estás en la clase y entonces dices, este alumno tiene mucha creatividad, este tiene inseguridades, no se integra en el trabajo, no pregunta dudas, maneja liderazgo, o sea, le gusta participar, sus participaciones son asertivas, etc. Entonces, todo esto es lo que se da en el campo de la observación, una planeada y otra que puede ser en el momento, no se necesita planear, sino en el momento se está obteniendo la información para el registro de la misma. Registro, aunque sea asistemática, de cualquier manera se registra, se lleva un registro de los hechos, de las situaciones, porque esto después son materiales que son necesarios para el análisis del desempeño de los grupos. La guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus 3 momentos, durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar. O sea, la guía de observación es un instrumento que debe de ser preparado, elaborado, en base a lo que se pretende lograr, lo que se pretende observar. Y aquí tenemos
la explicación, cómo hacer, ¿no? La finalidad de la guía didáctica como instrumento de evaluación, ¿qué permite? Centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para evaluar. Promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula. Porque si tú no tienes bien definido los puntos a observar, cuando lo quieres hacer posteriormente, se te puede escapar informaciones importantes. Observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el propio docente. Incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias o problemas que se pueden presentar en el aprendizaje de los alumnos. El procedimiento. Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos. Propósitos. ¿Qué se pretende observar? Tenemos un minuto, vamos a llegar hasta donde termine el tiempo. Duración. Tiempo destinado a la observación es en una actividad, pues la clase completa, la semana, la secuencia, dijimos, didáctica, el bimestre o todo el ciclo escolar. Y puede ser parcial, es decir, centrarse en algunos momentos determinados. Y debe de observar los aspectos a observar. Redacción de indicadores que consideren la realización de las tareas, ejecución de las actividades, interacciones con materiales y recursos didácticos, actitud ante las modalidades de trabajo que se pretenden realizar.